Bueno, hermanos, vamos a continuar hoy día con la enseñanza que iniciamos la semana anterior. Abramos nuestras Biblias en Efesios 4:25 y dice lo siguiente: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El día de hoy vamos a ver lo que dentro de la enseñanza que estamos estudiando sería el capítulo 3, que tiene como título los requisitos para la membresía en la iglesia. Es importante recordar que hemos iniciado este estudio de la semana anterior en este espacio de la escuela dominical con la intención de enfatizar algunos principios importantes en lo referente a la membresía. Ahora, este estudio que estamos llevando a cabo, o que iniciamos la semana anterior, procede de un estudio que fue compartido hacia esta iglesia, que se llama Los miembros los unos de los otros. Y en esta exposición, con respecto a la membresía, el énfasis principal es conocer los derechos y los deberes o responsabilidades de los miembros de la iglesia local. ¿Y por qué estamos haciendo esto a lo largo de estas semanas que están iniciando? Dijimos que van a ser 5 por lo menos. Es porque estamos en el proceso de que se va a establecer la primera membresía en esta congregación, o la primera lista de miembros, y lo que en cierta manera viene a dar el inicio de lo que es la iglesia local, pero de una manera más formal. Entonces estamos en este proceso de poder establecer esos principios o recordar aquellos principios, este proceso del cual llevamos ya alrededor de un poco más de un año, y de alguna manera, con la ayuda del Señor, este proceso culminará a partir del 11 de agosto, que sería la presentación y el compromiso oficial de esos primeros miembros. Entonces, en ese proceso nos encontramos ahora, y por ese es el motivo que estamos llevando a cabo esta enseñanza en este espacio. Iniciamos la semana anterior y recordando básicamente lo que vimos la semana anterior fue definir brevemente lo que es la iglesia universal, lo que es la iglesia local, y también se hizo una pregunta: si es esencial la membresía en la iglesia. Ahora, cuando hablábamos del concepto de iglesia local, una de las cosas que mencionábamos es que una iglesia local es un grupo en particular del pueblo de Dios que se reúne en una localidad específica. Ahora, este grupo de creyentes que se reúne en aquella localidad específica son aquellos que han adquirido un compromiso formal y voluntario para formar parte de los propósitos de Dios en la iglesia local. Entonces ahí estamos uniendo el concepto de lo que es la iglesia local y a su vez lo que implica la membresía. Eso fue un poco lo que vimos la semana anterior. Este proceso de evaluación que hemos estado llevando a cabo, hablando del contexto en el cual estamos nosotros, como dije, tiene alrededor de un año, pero sin embargo es importante reconocer que la iglesia local tiene su inicio como tal cuando hay miembros. Y en ese proceso es en el que nos encontramos, de poder establecer esa primera membresía, ese primer grupo de miembros, esa primera lista de miembros. Una de las preguntas que hacíamos la semana anterior ¿es esencial la membresía para la salvación? ¿Qué respondemos? No es esencial. La membresía sí es esencial, pero podemos afirmar y decir: la membresía no es esencial para la salvación. Entonces, si la membresía sí es esencial, ¿para qué cosa es esencial? Es una de las cosas que tratamos de responder. ¿Para qué cosas? Ok, la membresía es esencial para los propósitos de Dios en la iglesia, o para el cumplimiento de los propósitos de Dios en la iglesia. Es una de las cosas que se afirmaron la semana anterior. Entonces, si la iglesia local es el conjunto de miembros que se reúnen en una localidad específica, y si la membresía es esencial para el cumplimiento de los propósitos de Dios en la iglesia, la pregunta que hoy deseamos responder es: ¿quiénes son aquellos que pueden ser admitidos en la membresía de una iglesia en particular? ¿Quiénes son aquellos? ¿Qué requisitos debería de tener una persona que va a ser admitida o va a ser considerada para la membresía en una iglesia local? Y eso es lo que pretendemos responder a lo largo de esta enseñanza. Vamos a enfocarnos en responder precisamente aquello. Sin embargo, es importante tener claro, y espero que esto pueda ser claro para todos, ante la pregunta ¿quiénes pueden ser admitidos?,
creo que todos podemos estar de acuerdo en que no se puede aceptar a cualquier persona sin previamente un análisis o una investigación, por decirlo así. O imaginemos algo, usted no puede aceptar que a su casa entre una persona que le fue a tocar la puerta y le dijo déjame pasar. ¿O sí? Cuando hay, por ejemplo, aquellas campañas de fumigación o cosas como esas, y tocan la puerta y dicen que necesitan pasar a nuestro hogar, ¿qué hacemos? Indagar, ¿verdad? Verlos como están uniformados, si existe una credencial, algo que los identifique como aquello que dice que son, ¿verdad que es así? Entonces, en ese contexto, y tomando eso como referencia, ¿quiénes pueden ser admitidos en la membresía de la iglesia local? No podrían ser admitidos aquellos que, por ejemplo, hoy o cualquier día, alguien que viene por primera vez, hacemos un culto y decir, bueno, quienes quieren aceptar al Señor, pasen al frente y a partir de hoy son miembros de la iglesia local. Eso no podríamos hacer, ¿verdad que sí? Entonces creo que en eso podemos estar de acuerdo todos. Las Escrituras nos enseñan que la iglesia es la compañía de los elegidos de la raza humana que quieren unirse a ellos. Y eso implica que hay una voluntad y hay un conocimiento de aquellos que toman la decisión o entienden de la importancia de adherirse o de unirse a la iglesia local. Entonces hay una voluntad, no hay una imposición, no hay una coacción a decir, bueno, todos tienen que ser, sino que hay un entendimiento y ese entendimiento mueve nuestra voluntad a tomar la decisión o a tomar el compromiso de formar parte de la iglesia local. El problema que enfrentamos en nuestro contexto es que a lo largo de la historia han habido muchas controversias con respecto a eso y a su vez también en nuestro contexto existen muchas denominaciones en las cuales este principio de la membresía no es considerado, y si es considerado es tomado de una forma muy general. Por ejemplo, puede haber una iglesia que considere miembros a todos los que se congregan en la iglesia, ¿ok? A todos. Y recuerden que una de las cosas importantes que definimos al principio es diferenciar entre lo que es la iglesia universal y lo que es la iglesia local. La iglesia universal está compuesta por ¿quiénes? Por todos los creyentes que han vivido, viven y vivirán. Esa es la iglesia universal. Entonces puede haber denominaciones o iglesias que consideran ese concepto de iglesia universal y dicen, bueno, todos pueden ser, todos son admitidos. Pero cuando tenemos en cuenta el aspecto de lo que es la iglesia local y el concepto claro de lo que es la iglesia local, eso tiene que ser aplicado para lo que es la membresía. Un grupo formal que toma una decisión formal, un compromiso voluntario y se adhiere o forma parte de los propósitos de Dios con la iglesia local. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes pueden o quiénes reúnen los requisitos para hacerse miembros o para participar en la iglesia? ¿Quiénes son aquellos que cumplen esos requisitos? Y una de las cosas que vamos a hacer énfasis a lo largo de esta enseñanza es que hay un requisito básico, hay un único requisito básico que debe de cumplir principalmente toda persona que aspire a formar parte de la membresía en la iglesia local. El requisito básico es que debe haber una confesión genuina de la fe en Cristo. ¿Cuál es el requisito básico para formar parte de la membresía en la iglesia local? Una confesión genuina de la fe en Cristo. Ahora, la membresía en la iglesia visible, es decir, la iglesia local, es abierta a todos los miembros de la iglesia invisible, es decir, la iglesia universal. Mal haríamos si pondríamos algún otro requisito o algún otro aspecto, añadirlo para formar parte de la iglesia. Todos aquellos que han o que tienen
una confesión genuina de fe en el Señor, forman parte de la Iglesia Universal, y para todos aquellos está abierta la puerta para formar parte de la iglesia local, como miembros. En ese sentido, tenemos que estar conscientes de algo. ¿Cómo sabemos si una confesión es genuina o no? Hemos dicho que hay un solo requisito. ¿Cuál es ese requisito? Una confesión genuina de Jesucristo, de la fe en Jesucristo. ¿Ok? Pero ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo lo identificamos? Entonces, cuando hablamos, en lo que vamos a ir hablando, vamos a ver algunas señales, pero el requisito es uno solo. El punto aquí es determinar o verificar si hay esas señales de ese único requisito. ¿Ok? El requisito es uno solo, porque si pusiéramos algún otro requisito, ya estaríamos añadiendo a la salvación algo de obras. Y sabemos que la salvación es solamente por la gracia, a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Y todos aquellos que han experimentado eso forman parte de la Iglesia Universal, y todos aquellos también tienen esa apertura para formar parte de la Iglesia local. Entonces, no, la intención no es poner más requisitos a aquello que solamente debemos de considerar que es el requisito básico, una confesión genuina de la fe en Jesucristo. Ahora, habiendo mencionado esto, necesitamos ir a las Escrituras, y esperamos que con la ayuda del Señor esto pueda darnos más luz de cómo fue al inicio y de qué aspectos deben ser considerados en nuestra actualidad. Para eso vamos a ir a Hechos 2. Entonces, el requisito básico es una fe, una conversión genuina de la fe en Jesucristo, una conversión verdadera, ¿no? En Hechos 2, del 14 en adelante, vamos a estar leyendo, voy a leer algunos de los textos porque es necesario ver toda la narración y luego mencionar algunos aspectos, pero en el contexto del cual estamos hablando es el inicio de la primera iglesia. Este contexto, de hecho, es el inicio de la membresía de la iglesia, es el inicio formal de los primeros creyentes de la primera iglesia que se empieza a establecer. Hechos 2.14 dice lo siguiente: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales arriba en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, a cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo,
para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, de su alma, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Este es el contexto de la primera predicación de Pedro, que a su vez da inicio a la primera iglesia. ¿Sí? ¿Cuál es el punto de lo que estamos leyendo ahora? Dentro de las palabras del discurso de Pedro, hace referencia a palabras de David. Por ejemplo, en el versículo 21 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y de eso es que estamos hablando. ¿Cuál es ese requisito básico para participar de la membresía en la iglesia local? Bueno, una confesión genuina de eso que mencionó David, de eso que volvió a reafirmar Pedro y de eso que las Escrituras mencionan. Una confesión genuina de quién es Cristo, de la fe en Cristo Jesús. El punto aquí es que este primer establecimiento de la iglesia fue llevado a cabo en un periodo de tiempo extraordinario. ¿A qué nos referimos con eso? Esas confesiones de fe de estos primeros creyentes estaban acompañadas de manifestaciones extraordinarias, ¿verdad que sí? Nosotros podemos leer en el texto todo lo que está aconteciendo allí, ¿sí? De hecho, Pedro aclara al inicio de su discurso que esa experiencia de hablar en lengua con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés no es otra cosa que el cumplimiento de la profecía de Joel. Esto que dijo Joel es lo que ahora están ustedes viendo en este momento. Ellos no están borrachos, ellos no están mareados, ellos están sobrios, sino que es el cumplimiento de la profecía que Joel había mencionado, es lo que él está diciendo al inicio. Entonces, esas confesiones de fe de la iglesia primera estaban acompañadas de manifestaciones extraordinarias, porque la iglesia en ese tiempo se encontraba en un periodo extraordinario, que iba de la mano el plantar la iglesia, las manifestaciones para confirmar la palabra que estaba siendo predicada, y todo eso era parte de este inicio de esta primera iglesia. Entonces, no estamos diciendo que el prerequisito o el requisito básico ha cambiado, es el mismo. Lo que sí estamos diciendo es que la forma de verificar eso, esa confesión, la forma de considerar si esa confesión es genuina y verdadera, es lo que ahora debemos de considerar más detalladamente. Las confesiones actualmente no están acompañadas de manifestaciones extraordinarias, ¿o sí? ¿Verdad que no? Hay la predicación de la palabra y misteriosamente en la soberanía del Señor va cambiando los corazones por esta predicación, da convicción de pecado, da arrepentimiento y concede la fe en Cristo. Eso es algo que sucede internamente en cada persona conforme a la voluntad del Señor, pero no va acompañado de una manifestación extraordinaria como sí lo fue al inicio de la iglesia primitiva. ¿Ok? Entonces eso es lo que tenemos que considerar con respecto a las señales que debería demostrar una conversión genuina. Pero continuando con el texto de lo que estamos leyendo, es claro que luego de la exposición de Pedro ni siquiera es Pedro el que hace el llamado y dice: bueno, ustedes están escuchando eso, ¿quiénes quieren aceptar al Señor? ¿Quiénes quieren pasar al frente? No hay eso. No,
hay una respuesta espontánea y natural. Por eso ellos dicen en el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles. Es decir, los oyentes, por la palabra de Dios, ¿sí?, transformando esos corazones, reaccionaron naturalmente, o sobrenaturalmente en este caso, porque no es natural en el hombre, ¿sí?, ante esa predicación, ante eso que estaba siendo mencionado. Pedro les estaba diciendo, ustedes fueron los que lo crucificaron. Ustedes son responsables de eso. Eso es lo que estaba Pedro diciéndoles. Cuando ellos responden, varones hermanos, ¿qué hacemos?, lo que están diciendo es, sí, somos culpables. Pero ¿cómo podemos librarnos de esa culpa? Pero le responde el versículo 38. Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación, o de esta perversa generación. ¿Cuál fue el requisito que Pedro les dijo que era necesario? Arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Es el requisito básico para formar parte de la Iglesia Universal, y es el requisito básico que se considera para formar parte de la membresía en una iglesia local. Es el mismo. ¿Sí? ¿Qué sucedió con estas personas? Hay detalles que sigue mencionando. Por ejemplo, el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, o la palabra de Dios, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué nos da a entender esta parte de que se añadieron un grupo determinado, un número determinado de personas? Eso nos da a entender, como dice más adelante, y se añadieron. ¿Se añadieron a dónde? ¿Sí? Se añadieron a lo que ahora consideramos como la iglesia local, o en ese caso iba a ser la iglesia de Jerusalén, los creyentes de Jerusalén, y evidentemente se añadieron a la iglesia universal, a todos los creyentes que han creído a lo largo de la historia. Pero ¿cómo sabemos que ellos se añadieron a una iglesia local? Bueno, continuemos leyendo. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Dónde se realiza eso? ¿En qué contexto? En un contexto de una iglesia local. Y sigue diciendo, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseverando unánime cada día, ¿en dónde? En el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El requisito básico, arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, una confesión genuina de quién es Cristo Jesús, resultó luego en un gran número de personas, habla de 3,000, o un grupo determinado de personas, un grupo específico de personas, no habla de forma general. Y ese grupo específico luego dice todos los que habían creído. ¿Cuántos mencionó antes que habían creído? Bueno, dice alrededor de 3,000. Entonces todos los que habían creído estaban juntos.
y todos los que habían creído fueron añadidos a la iglesia. En otras palabras, todos los que creyeron en ese contexto pasaron a formar parte de la membresía de la iglesia local en Jerusalén, en este caso. ¿Ok? ¿Cuál es el punto de lo que estamos mencionando? No es necesario y no es nuestro deseo de añadir más requisitos al único que Dios ha establecido. Pero sí tenemos que ser claros en que en nuestro contexto actual, verificar esa conversión amerita algo de tiempo, amerita el compartir unos con otros, amerita el conocernos, ¿sí? Entonces, evidentemente aquí habla de algo que sucedió instantáneamente. Hubo predicación, hubo convencimiento, regeneración en los corazones, hubo arrepentimiento y fe, y fueron añadidos inmediatamente a la iglesia. ¿Ok? Pero cuando vemos a lo largo, si seguimos la historia de hecho, lo cual lo vamos a hacer, ese requisito continuó siendo el mismo. Pero hubo momentos, por ejemplo, si leemos más adelante en Hechos, el caso de Simón el Mago, ¿sí? Podemos decir que él tuvo la misma experiencia. Escuchó el Evangelio, ¿sí? Reaccionó externamente a eso. Dice que se bautizó, que creyó y se bautizó, y estaba con los discípulos. Pero ¿qué sucede? Que después, en una escena en particular, lo que realmente había en su corazón fue expuesto. La pregunta es, ¿cómo a los discípulos se les escapó ese detalle? ¿Cómo no se dieron cuenta de que Simón el Mago realmente no había tenido una conversión genuina? Bueno, al principio no se había descubierto esto, pero en esa comunión, en ese tratar, y por la escena específica con respecto al interés de adquirir el don del Espíritu Santo con dinero, entonces pudo vencer lo que había en su corazón. ¿Ok? Entonces, en general, lo que queremos mencionar es que en la iglesia primera, en la iglesia temprana, el requisito era ese, y es el mismo requisito que estamos mencionando en nuestro contexto actual. Lo único que va a variar con respecto al contexto de ellos es la forma de verificar aquellas conversiones. Eso fue instantáneo, eso fue rápido, porque estaba acompañado de señales y prodigios. A su vez, es importante reconocer también que el contexto en el cual ellos vivían, confesar a Cristo como su Señor y Salvador, implicaba perder muchas cosas, humanamente hablando. Implicaba perder privilegios, algunos como ciudadanos, con el trato que tenían las autoridades que gobernaban en ese tiempo, o sufrir persecución como luego fue. Entonces implicaba muchas cosas que evidentemente ahora no las tenemos en nuestro contexto. Quizás si viviéramos en alguno de los países que en nuestra actualidad sí hay, en los cuales hay persecución, en los cuales no pueden reunirse públicamente ni confesar a Cristo públicamente, quizás en ese contexto, como lo fue en la iglesia temprana, una confesión de Cristo puede ser aceptada inmediatamente como genuina, porque el contexto te da a entender de que esa persona está poniendo en riesgo su vida por su confesión, por su fe. Pero ninguno de nosotros, en el lugar donde vivimos, en nuestro contexto actual, seremos perseguidos al salir de este lugar por confesar a Cristo. ¿Verdad que no? Ninguno de nosotros está experimentando eso. Entonces, en ese sentido, es importante considerar el requisito básico es el mismo. Lo que ha cambiado con respecto al contexto de la iglesia temprana es la forma de verificar eso, o las cosas que hay que considerar para ver si esa confesión es genuina y es verdadera. Según Corintios 12:13 menciona: porque por un mismo espíritu fuimos todos bautizados
en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En el pasaje de Hechos que leímos, mencionaba que la confesión de arrepentimiento y fe venía acompañado de una promesa de recibir el don del Espíritu Santo. Y acá Corintios está mencionando de que a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Es decir, todo creyente, toda persona que ha experimentado una conversión genuina, también recibe inmediatamente la promesa del sello del Espíritu de Dios. Eso no es algo que vendrá, como quizás algunos consideran, con el tiempo o como resultado de mi búsqueda. Hay personas que consideran, y hay denominaciones que consideran esto. Hace poco conversaba con alguien en un taxi que asistía a una congregación en particular, y hablando de esta parte, llegó el tema de hablar del Espíritu de Dios, y yo le hacía ver esta parte, que todo creyente que ha nacido de nuevo por la promesa de Dios, inmediatamente participa del Espíritu Santo en su vida. Pero la idea que tenía esta persona es que no era así. Y de hecho él dice que asistía un X día en la semana él decía, a la cámara de espera. No sé si ustedes han escuchado ese término, yo la primera vez que escuché el término cámara de espera. Pero lo que él me explicaba, esa cámara de espera era un lugar donde iban los creyentes que todavía no habían recibido al Espíritu Santo. Iban a ese lugar, oraban al Señor, me imagino, pasaban ahí algún tiempo, con la esperanza de que al salir de ahí o mientras estaban allí, el Espíritu de Dios pueda venir a ellos. ¿Ok? Pero entendemos por las Escrituras que toda persona a quien Dios ha regenerado, ha conseguido fe y arrepentimiento, inmediatamente, mejor dicho, por la obra del Espíritu Santo en su vida, es sellado, ¿sí? Y forma parte de esa promesa. Amén. Por lo tanto, todo aquel que ha hecho una confesión genuina de fe en Cristo Jesús puede participar, porque el mismo Espíritu Santo que está en él está en los otros creyentes. Entonces no es algo extraordinario en ese sentido. Entonces, ¿cuáles son aquellas señales, habiendo mencionado esto, cuáles son aquellas señales de la conversión genuina? ¿O cuáles son aquellas señales básicas que debemos de considerar y verificar para saber si existe una conversión genuina? ¿Cuáles son aquellas señales? Antes de eso leamos Mateo 13. Mateo 13. Mateo 13, 24. Dice lo siguiente. Le refirió otra parábola, hablando el Señor Jesús, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aquellos que consideran que una membresía en la iglesia local abierta, sin considerar unas señales de verdadera conversión, toman esto de aquí diciendo: bueno, recibamos a todos y al final el Señor se encargará de separar la cizaña del trigo.
Pues algunos dicen así. La pregunta es, ¿realmente es así? ¿Realmente debemos esperar al final de los tiempos, hasta la venida del Señor, y que sea Él quien limpie o separe la cizaña del trigo? Ahora, nuestra responsabilidad quizás no sea arrancar la cizaña en un sentido como está mencionando el pasaje, pero nuestra responsabilidad sí es, como creyentes, guardar de que el enemigo no siembre la cizaña. ¿Ven? ¿Cómo guardamos de que el enemigo no siembre la cizaña? ¿Cómo guardamos de que el enemigo no siembre hijos que no son de Dios en medio de la iglesia? Y que estén allí y que después generen división, que después generen problemas, herejías y tantas cosas, como ha ocurrido a lo largo de la historia. Entonces, nuestra responsabilidad como creyentes es guardar y estar atentos. Por eso, en el texto que mencionaba el 25 dice, pero mientras dormían los hombres. Entonces, nuestra responsabilidad sería no dormir o velar con respecto a este tema, para que el enemigo no siembre cizaña en la iglesia local. Y la membresía ayuda en ese propósito. Amén. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos básicos? ¿O cuáles son esas señales? El requisito básico es uno solo: una confesión genuina de fe en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Estamos claros en eso? Este es el requisito básico. ¿Cuáles son las señales de esa confesión, o para saber si esa confesión es verdadera? Bueno, esa confesión genuina de fe en Cristo Jesús en un creyente debe ir acompañada de un bautismo. Esa confesión genuina, ese arrepentimiento, esa obra regeneradora de Dios en el creyente interna, se va a evidenciar externamente a través de que ese creyente entiende la necesidad y la importancia de uno de los sacramentos, que es el bautismo. ¿Ok? Entonces, evidentemente, todo creyente debe de considerar, si no lo ha hecho, la importancia de cumplir con el bautismo. Pero no solo el hecho de cumplir, bueno, hay que cumplir porque es un requisito, no, sino que eso va a evidenciar, ¿qué cosa? Esa fe interna, eso va a evidenciarlo externamente. Es lo que pasaba con la iglesia primitiva. Ellos dicen, ellos confesaban a Cristo y se bautizaban públicamente. Entonces, una de las señales de esa verdadera confesión de Cristo es evidenciar, en este caso externamente, lo que es el bautismo. Sin embargo, recordemos también lo que pasó con Simón el Mago, lo que ya mencionamos. Pero no podemos negar que por eso, como pasó eso con Simón el Mago, entonces no es importante bautizarse, eso no es relevante. Definitivamente que no es así. ¿Ok? Lo otro, que es una señal importante a considerar, es que exista una doctrina sana en la mente, en el corazón de ese creyente. ¿Cómo sabemos si una doctrina es sana? Bueno, el confesar a Cristo implica reconocer de que Él es Dios, o que es el Hijo de Dios, y que también es hombre, que nos representa a nosotros. Los testigos de Jehová, como hablábamos por ejemplo el martes, ellos confiesan a Cristo, ¿sí o no? Sí. Los testigos de Jehová confiesan a Cristo, sí. Pero su doctrina con respecto a quién es Cristo no es la correcta. Ellos no confiesan a Cristo como Dios o como el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, una evidencia o una señal de una confesión genuina de Cristo va acompañada, esa confesión va acompañada de lo que es el bautismo, pero también va acompañada o está fundamentada en una doctrina clara, en una doctrina concreta con respecto a quién es Cristo, una doctrina sana.
El eunuco que se encontró con Felipe en el camino, ¿qué confesó él? Bueno, él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, Hechos 8:37. Eso confesó él, ¿verdad? Luego de una exposición de Felipe de quién era el Hijo de Dios. Entonces, la doctrina sana, la doctrina correcta, es una señal en la mente, en el corazón del creyente, es una señal de que esa confesión de fe es genuina. Si hay una doctrina incorrecta, podemos llegar a pensar de que esa confesión de fe en Cristo Jesús puede no ser genuina, porque no está fundamentada en una doctrina correcta o en una verdad correcta. El apóstol Juan experimentó esto también. Recordemos que las cartas de Juan, el Evangelio de Juan y las cartas de Juan tienen un énfasis principal en enfatizar quién es Cristo y específicamente de que Cristo ha venido en carne y que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en el contexto ya de los primeros 100 años de la iglesia y el apóstol Juan ya se encontró con estas herejías o con estos falsos maestros que negaban o que Cristo era Dios, el Hijo de Dios, o básicamente negaban de que Cristo había sido encarnado, que había venido, había nacido como hombre, había vivido como hombre, negaban aquello. Entonces en ese contexto, por ejemplo, primera de Juan 4:2, una de las cosas que él declara, haciendo diferencia, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Una doctrina sana, una doctrina clara con respecto a quién es Cristo, a quién es Dios, es una señal o una buena señal de que una conversión es genuina, de que una confesión en Cristo es verdadera. ¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces? Aclarar nuestra doctrina a través de las Escrituras. Quizás venimos de contextos y hemos venido de contextos en el cual nuestra doctrina ha sido borrosa, por decirlo de alguna manera, no tan clara. Nuestra responsabilidad que es, a la luz de las Escrituras, aclarar eso. ¿Ok? Entonces, una confesión genuina de fe en Cristo Jesús se evidencia a través de un bautismo externo, está sustentado en una doctrina sana, en una doctrina clara de quién es el Hijo de Dios. A su vez también, una señal de esa confesión genuina es que haya frutos espirituales. El Señor mencionó que por sus frutos los conoceréis. Usted va a un huerto, usted va al campo, y si tiene alguna experiencia en cosechas o en árboles, usted va a identificar, o aunque no tenga mucha experiencia en árboles, usted va a identificar si de un árbol están naranjas. ¿Cuál es su conclusión? Que es un árbol de naranja, o un naranja, o de manzana, o de alguna otra cosa. Entonces los frutos van a evidenciar o van a mostrarnos eso, esa confesión, si es genuina o si no lo es. Primera de Juan 2:29 menciona. Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Uno de los frutos, o parte del fruto del Espíritu en el creyente, es que aquellas vidas injustas que vivíamos antes, ahora se evidencian por una justicia, por una vida de justicia. Cuando vamos a Gálatas 5:22, un texto que quizás lo conocemos mucho, Gálatas 5:22 habla con respecto al fruto del Espíritu. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quiénes van a experimentar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre? Esa es una señal en los creyentes, porque antes, si hay algo que no teníamos era amor, si hay algo que no experimentábamos era el gozo, si hay algo que no teníamos en nuestra alma era paz, mucho menos paciencia, templanza o perseverar. Esas cosas no las teníamos antes. Y si las teníamos en alguna manera humana, eso básicamente era para nuestro propio beneficio o gloria. Pero cuando hablamos del fruto del Espíritu, estamos diciendo de que aquella persona que ha hecho una confesión genuina de quién es Cristo Jesús, ha hecho una confesión genuina de fe en Cristo Jesús, van a experimentar algo que antes no eran, lo van a experimentar en esa nueva vida que Cristo les ha dado. Y esa es una señal de que esa confesión es verdadera. Y es una de las cosas que debemos de considerar cuando alguien aspira a participar de la membresía. Yo soy cristiano, hermano, yo tengo 20 años de cristiano, ustedes saben que yo he servido aquí, he servido allá, tengo todos los ministerios y todos los dones, y está bien, esa es su confesión, sí, pero tenemos que conocerlo, tenemos que vernos esos frutos, o ese fruto. Y otro de los aspectos a considerar como señal de una confesión genuina es que haya una comunión cristiana. No existe creyentes islas, es decir, alejados de la iglesia. Hechos menciona, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban a ser salvos. Entonces, todo creyente que ha tenido una confesión verdadera y genuina va a demostrar, o una señal de esa confesión es su comunión o su deseo de tener comunión con la iglesia. Si alguien no se interesa en tener comunión con la iglesia, en vano pretendería participar de la membresía, porque para participar de la membresía tienes que estar con la iglesia. Y una evidencia de esa confesión genuina es eso. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Porque el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo sabemos el amor que dice tener a Dios es real? Bueno, ese amor se evidencia no solo por decir que amamos a Dios, sino que se evidencia en la comunión que experimentamos dentro de la iglesia local, unos con otros. Entonces, eso básicamente, de manera general, son aquellas señales que necesitamos ver unos a otros, y especialmente necesitamos ver en aquellos que aspiren a participar de la membresía en la iglesia local. Una confesión genuina acompañada del bautismo, que tenga una base sólida, doctrinal, sana, un entendimiento claro de quién es Cristo, de quién es Dios, que a su vez esto va a producir frutos espirituales visibles en la vida de los creyentes, y que será todo esto dentro del contexto de la comunión en iglesia local. Si esto es así, hemos analizado en estas 2 semanas qué es la iglesia, qué es la membresía, es esencial la membresía en la iglesia, cuáles son las señales o cuál es el requisito básico para participar de la membresía de la iglesia y cuáles son las señales de esa conversión genuina.
Si esto es así, y de los que estamos aquí reunidos, si usted es un hermano que ha sido considerado para esta primera membresía, hablando de la iglesia local en la cual estamos, tenemos que tener claro de que aunque hayamos sido considerados para participar de esta primera membresía, no estamos exentos de siempre examinar nuestra conversión. No estamos exentos de siempre examinar nuestro carácter. Nunca es en vano eso. Si hemos formado parte de este inicio de esta iglesia local en la membresía, nunca es en vano continuar examinando nuestra fe. No como desconfianza de que hoy la voy a perder o no la voy a perder, no, sino más bien eso muestra el interés de ese don, eso muestra el interés por ese don que hemos recibido. Porque cuando algo nos importa, estamos pendientes de eso. Si la salvación es importante para nosotros, pues vamos a estar pendientes de aquello. También entendemos que en el contexto en el cual estamos, hay muchos de los que están aquí que no participarán de esta primera membresía, ¿sí? O de este primer proceso. Pero a su vez también queremos animarles a perseverar, queremos animarles a que consideren esto que estamos mencionando y en los siguientes meses, en el siguiente paso del tiempo que vamos a estar, compartamos juntos, conozcámonos, afirmemos nuestro entendimiento de quién es Dios, de quién es Cristo, de cuál es el Evangelio y de los requisitos y responsabilidades de los miembros que se va a seguir enseñando. Entonces, conforme esto suceda, les animamos a que ustedes puedan compartir con nosotros todo aquello. Y llegará el momento en que inicie otro proceso y que pueda ser considerado. Pero les animamos en general a que puedan perseverar en eso. Y por último, no porque sea menos importante, quizás hay aquí personas que no conozcan al Señor. Dios lo sabe. Pero lo que hemos mencionado es claro. La iglesia de Cristo está conformada por aquellos que Dios ha salvado. Y si su posición es que no ha conocido aún al Señor, pues hoy es un buen día para conocerlo. Escuche la palabra de Dios con atención, examine su alma a la luz de esa palabra y comprenda de que Dios salva al hombre, salva a las mujeres, salva a los hombres y siempre lo va a añadir a una iglesia para que puedan ahí crecer y servir. Oremos.